te van a decir PB Blaster, Freeze Off, otro lubricante, un Heated Ball Gun. Con esto tú calientas el tornillo y se supone que salga. Estas son las herramientas que yo uso. Dremel, un disco de 1,5. El Air Gun es un Air Dremel que tiene un disco de 3 pulgadas. Esto tú lo puedes conseguir, sea si tienes Harbor Freight o online, lo puedes comprar en Amazon, donde quiera, lo puedes conseguir el disco. Con esta herramienta y esta herramienta vas a sacar cualquier tipo de tornillo que tiene el 7.3. ¿Por qué estoy haciendo este video? Tengo diferentes seteos aquí, settings, para que usted vea la diferencia. Este tornillo es como si te hubieran dicho con un disco rompe la cabeza o córtalo aquí que él va a salir. En este ejemplo que está aquí, que tengo aquí, es dale caliente con el heater gun y mete el extractor que él va a salir. No salió porque el heater gun va a calentar el tornillo completo, correcto. Pero cuando le vayas a poner el extractor, se va a pelar porque calentaste el tornillo demasiado y estos tornillos de fábrica, cuando metes el extractor, se va a pelar esta parte aquí y se te va a hacer difícil sacarlo. Y no es lo mismo yo hacerte un video con la tapa de bloque fuera en una mesa, sacando estos tornillos, porque eso cualquier persona puede sacar unos tornillos que estén corroídos con la tapa afuera encima de una mesa. Yo te lo estoy haciendo este video, ya que tengo muchos mensajes, muchas personas preguntándome estas situaciones. Le estoy haciendo un video de un cliente. En esta situación está el motor montado, donde es la parte más incómoda del 7.3, el lado del pasajero. Este es el lado del pasajero, donde es más incómodo, tienes menos espacio para poder sacar estos tornillos. Entonces tienes otro allá atrás, que ese, lo que he hecho es echarle lubricante, le di caliente, le eché el freeze off y como quiera no salió. Tengo 3 ejemplos aquí. A los 3 le he hecho lo mismo. Echarle lubricante, PB Blaster, Freeze Up, Heat It Up. Los calenté y como quiera no salen. ¿Por qué? Porque el problema no está aquí, que es donde está la rosca. El problema de estos manifold es aquí adentro, que la corrosión es donde se mantiene ahí pillada con el tornillo. Por ende, que el problema tuyo está aquí. Sí, hay situaciones que tú le das con el spray freeze off y suelta la corrosión. Hay situaciones que tú vienes aquí y le das caliente con acetileno o con una botella de propano. Puedes conseguirte el adapter que va arriba, que puedes crear como un flame y calentarlo. Y sí va a soltar. Hay todos esos tipos de situaciones que han pasado. Con mi experiencia por los años, sí me ha funcionado. Pero la manera más rápida para no perder el tiempo de que yo vaya a bregar con los manifold y me quede stock a mitad de camino, porque los tornillos, por más que le dé caliente, le eche penetrante, le eche el freeze off, haga todos esos tipos y no funciona. La manera más fácil para mí bregando con estos motores es cortar el tornillo acá arriba. Yo corto el tornillo, corto todos los tornillos que estén en stock, que no salgan, los corto, el manifold cae y después yo vengo con un alicate de presión o con una herramienta que es el stock extractor, que lo que hace que el bolt tú mismo lo vas a sacar, no suelta. Y fácil y sencillo. Esto es lo más fácil, lo más rápido y no tienes que perder el tiempo comprando materiales, porque nada más el freeze off, el pote vale 10 pesos. Y si tú lees las instrucciones y lo haces como se supone que estés de 1 a 2 segundos pegado en el tornillo y lo hagas de 3 a 4 veces. Por ende, ese pote vale $10. Si tú tienes en este caso, tienes 3 y 4 tornillos, tú vas a necesitar por lo menos 2 potes para poder gastar esos 2 potes en esos 3 tornillos. Y ya ahí son $20 nada más en producto que vas a gastar y pues a veces no funciona. En este caso, no funcionó. Por ende, en este caso yo solamente voy a cortar los tornillos. Corto los tornillos, se acabó el problema. El manifold cae y ya se acabó el problema. Se monta manifold nuevo, tornillos nuevos. Por ende, otra cosa que yo siempre recomiendo a la gente, cuando vayan a montar manifold, compren manifold nuevo, upper pipe y abregues con el pedestal y compren los tornillos de aquí. Nunca reuses esos tornillos. Esos tornillos se corroen. Y por más que hayan soltado o no hayan soltado, yo siempre reemplazo esos tornillos. Es como los tornillos de los cylinder head.
tienes que reemplazarlo. Nunca reuses esos tornillos. Hay gente que te va a decir utilízalo. Mi experiencia, mi recomendación, nunca lo uses. Vamos ahora a enseñarte cómo cortarlo bien fácil, sencillo, sin tener que romperte la cabeza. Bueno, y aquí ya acabamos de cortar los tornillos del manifold y por ende te va a quedar esta parte de la mitad del tornillo, la que queda pegada dentro de la tapa de bloque. Ahora con esta herramienta que es de sacar este tornillo roto, es bien fácil con esta herramienta sacar estos tornillos. Solamente tienes que montarla y como estás viendo aquí, yo solamente le estoy dando vuelta. Le sigo dando vuelta y él va a salir. Lo vas a hacer con todos los tornillos que picaste. Fácil y sencillo. No tienes que sacar las tapas, no tienes que usar acetileno, no es nada complicado. Solamente cortas el tornillo con el disco de 1,5 y con este extractor esto es un bolt remover. Está sacando la parte del tornillo que sobró. Asegúrate de no picar lo que quede pegado a la tapa, que sea pegadito al manifold para así te quede un pedazo del tornillo, para así lo puedas agarrar con esta herramienta. Y estos son los manifolds ya afuera. Y ahora les estoy enseñando los manifolds nuevos. Mira cómo quedaron los manifolds nuevos, pintaditos, protector con pintura de altas temperaturas que previene que cojan moho y le da como una capa de protección. Y estos son los tornillos ya con su anti-seize. Ahora tenemos aquí los tornillos viejos. Miren la diferencia. Mira cómo están todos podridos, soldados, partes del manifold, la pintura que utilicé y el anti-seize que utilizo en los tornillos. Mira cómo los tornillos yo le he hecho una capa por encima para montarlo. Otra vez el manifold, acuérdense de calentarlo para cuando los vaya a pintar, pegue la pintura. Lo que yo los caliento con propano. Entonces aquí, mira lo ya montado. Este es el lado del pasajero. Mira con sus tornillos nuevos y su junta y su EVP Exhaust Back Pressure o Pipe, que es donde va el sensor conectado. Es nuevo, también se lo monté, aproveché y le saqué el que tenía tapado y le monté el nuevo instalado. Pero vieron, tornillos nuevos, junta nueva, manifold nuevo, pintaditos protegidos para con altas temperaturas la pintura. Vuelvo otra vez, acuérdense de calentar estos manifold con propano, calientenlos bastante o los pueden meter en un horno al calentarlo y los sacan caliente y entonces lo pinta. Eso va a ayudar a la pintura se adhiera más a los manifold. Pero ya vieron el producto final cómo quedó, terminado, pintado, montado, se removido ya completamente los manifold podridos, tornillos podridos y ya están instalados. Con eso los dejo, se me cuidan.